Muy buenas noches. La tercera ola de contagios de COVID-19 en México sigue avanzando de manera acelerada. Y como en hospitalizaciones y muertes aún no es visible el impacto, la interpretación de la misma lleva a pensar que no es tan intensa como las anteriores, pero su avance, al menos en los contagios, ya supera a la primera ola de hace un año. Hay una especie de rebrote, una tercera ola de contagios, no igual, afortunadamente, a la primera y sobre todo no igual a la segunda. Es de menor intensidad y también menos dañina, porque tenemos menos hospitalizaciones y, lo más importante de todo, menos fallecidos. Como dice el presidente, en hospitalizaciones y muertes es claro que esta tercera ola todavía no es tan intensa como las dos anteriores, o no como la segunda, pero se está pareciendo a la primera. Pero en los contagios se sigue acelerando y muestra de ello la necesidad de la ciudadanía por hacerse pruebas. Así, por ejemplo, están las filas en los kioscos de la Ciudad de México que hoy captó mi compañero César Velázquez. Desde la semana pasada se habilitaron 11 módulos más, ahora en centros comerciales de la capital del país, para realizar estas pruebas gratuitas. En este recorrido por la mañana vimos largas filas. En poco tiempo se agotaron las fichas que dan. En ellos se realizan 500 pruebas al día cada uno y, le repito, se acaban esas fichas, mismas que se acaban muy temprano. En su mayoría, quienes están acudiendo a realizarse estas pruebas son jóvenes de entre 18 y 35 años. Eso en los lugares gratuitos, pero también lo vimos en los laboratorios, clínicas y farmacias, donde cobran por realizarse pruebas para detectar COVID. Por la tarde, mi compañero Jorge Becerril captó estas filas en una farmacia en la colonia Roma, llena de personas que sospechan tener COVID-19. Y aquí la evidencia en datos, cómo evoluciona con intensidad esta tercera ola de la pandemia de COVID-19 en México. En esta gráfica podemos ver claramente el comportamiento de la tercera ola que inició a mediados del mes de mayo. Es la curva en color azul que sigue en ascenso. Este último pico ha sobrepasado ya el primer pico de esta epidemia. La primera ola, vemos ya cómo estamos arriba de ese pico de la primera ola. Incluso se está empezando a duplicar. En cuanto a casos activos, aquellos que presentaron síntomas los últimos 14 días, de lunes pasado a hoy, es decir, en una semana, subió este dato 35.3%, de 75.063 casos activos a 101.630. Así, en una semana aumentaron 26.567 los casos activos, es decir, que se contagiaron las últimas 2 semanas y que pueden contagiar a otras personas. En cuanto a los casos acumulados que van en esta pandemia, las últimas 2 semanas se han registrado los mayores aumentos de esta tercera ola, por arriba de los 10.000 casos diarios en promedio. Tan solo en una semana se sumaron 89.994 casos positivos confirmados al registro. En hospitalización, como le decía, apenas se empieza a reflejar en esta, la tercera ola de la pandemia. Los porcentajes más altos de ocupación hospitalaria se dieron durante la segunda ola. Recordemos cuando hubo una ocupación por arriba del 70% en varios estados del país. Al 25 de julio pasado, es decir, la semana pasada, había una ocupación general en México de 41% y del 31%, eso en hospitalización general, y de 31% en camas con ventilador. Son cifras muy cercanas a las hospitalizaciones de la primera ola. En agosto del 2020, hace casi un año, se reportó 45% en ocupación general, 38% en ocupación de camas de terapia intensiva. Ahora, en una semana, a nivel nacional, la ocupación hospitalaria ha aumentado 8 puntos porcentuales en camas generales y 6 puntos porcentuales en camas con ventilador. En cuanto a muertes, la segunda ola tuvo el mayor pico de muertes diarias con 1.803 decesos. Ocurrió el 21 de enero. En la primera ola, el pico de muertes diarias más alto fue el 3 de junio, con 1.092. Ahora, en esta tercera ola, el máximo de muertes fue el 22 de julio, con 419 decesos. En promedio, las últimas 2 semanas en el país se han registrado 252 decesos diarios por COVID, 252 vidas menos, que no son pocas. Para analizar el comportamiento de esta tercera ola, saludo a Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas. Doctor, muy buenas noches.
¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches, a tus órdenes. Con usted hemos analizado la evolución de la pandemia y le preguntaría en esta tercera ola que comenzamos a platicar con usted ya hace un par de meses. Veíamos cómo en algunos estados empezaba ya a verse cómo iba para arriba en el tema de contagios, ahora son cada vez más y hay casos que realmente muestran, por ejemplo, Sinaloa, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos en esa subida que aún no se llega a estabilizar en cuanto a contagios? Así es, nos ha tocado ver cómo se fue formando este tercer repunte tan severo. Empezó con Quintana Roo a principios de mayo, que por cierto sigue fuera de control, y poco a poco desde entonces se han ido sumando más y más entidades, y pues prácticamente ya en todo el país hay repuntes que van de preocupantes a fuera de control. Si fuera de control, entonces me dice Quintana Roo, por una parte, ¿tiene otros ejemplos? Sí, los casos más preocupantes del país, aparte de Quintana Roo, son Sinaloa, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz, Baja California Sur y Yucatán. En estos casos, el nivel de contagios, de infecciones activas, ya superó lo de los dos picos anteriores. Bien, ahora veíamos un poco los casos activos y usted también ha podido analizar el tema, cómo va avanzando y cómo creció en tan solo unos días. Veíamos lo que ocurrió del lunes pasado a ¿no? Más de 30,000 nuevos casos activos, es decir, gente que está contagiada actualmente, que puede contagiar. Son más de 100,000 los que hay hoy en el país, documentados con una prueba. Pudiera haber muchos más. Así es, y lo preocupante es la velocidad de crecimiento. Entonces, lo que va a poder ocurrir es que a nivel nacional, si ya tenemos 8 entidades que ya superaron los dos picos anteriores y hay otras 8 entidades que van rumbo a eso, pues toda la curva a nivel nacional también va a poder superar en contagios al segundo pico que tuvimos entre diciembre y enero. Sí, que en esta proyección que usted hace, pues ahí va, sería entonces ese el pico máximo que alcanzaría esta tercera ola. En cuanto a contagios, esto no se traduciría en hospitalizaciones y muertes, no en el momento, ¿no? Tendremos que ver cómo avancen las semanas, pero así va avanzando y ya tenemos como en estos casos activos superamos, como lo veíamos al inicio del programa, ya la primera ola de contagios, ya estamos por arriba en esta tercera ola y vamos en dirección ascendente, ¿no? Rumbo a sobrepasar la que fue la segunda ola. Así es, eso parece, y quizás esto pueda ocurrir durante el mes de agosto. Todas las próximas 3 semanas son muy delicadas, hay que cuidarnos muchísimo y sobre todo no minimizar la epidemia por decir que hay menos hospitalizaciones y menos muertes. Pues sí, no tenemos las 1,800 muertes diarias, pero como ya lo señalaste, superamos las 250, entonces 250 son una tragedia de cualquier forma, no hay que minimizarlo. Sí, ahora, ¿quiénes están contagiando? ¿Qué dicen los datos? ¿Sí son efectivamente la mayoría jóvenes no vacunados? Sí, ahorita, digamos, los que más están aportando contagios son, en primer lugar, las personas de 30 a 44 años de edad, seguido de las personas de 18 a 29. No son ahorita los que más están contagiando, y preocupa más sobre todo las de 18 a 29, pues que no están vacunados, y entonces pues pueden ser grandes dispersores de este virus que a nadie conviene, no porque sean jóvenes la van a librar necesariamente. La mayoría la va a librar bien, ¿sí? Pero algunos se van a poner graves y algunos pueden perder la vida. Como están en los propios datos de personas, sí, jóvenes que estaban bien, que eran sanas y que se enfermaron y murieron. Ahí están los datos de la pandemia en México. Por cierto, hablando de muertes, usted ya nos lo señalaba, tendremos que esperar varias semanas ver, digamos, qué tanto se refleja en el número de defunciones. Esperemos que la vacunación, el avance, aunque sea poco, pero de la vacunación ya más de 22 millones de personas con esquema completo ayude y cómo se proyecta pues para las próximas semanas. La vacunación va a ayudar poco en el corto plazo, nos va a ayudar muchísimo a mediano y largo plazo, pero en el corto plazo ya la vacunación no va a poder hacer mucho. Solo 19% de la población mexicana cuenta con su esquema completo de vacunación. Hay 83.6 millones de mexicanos que no han recibido una sola dosis. Eso es mucho terreno por conquistar para el virus, por eso tenemos que tener mucho cuidado, extremar precauciones y sobre todo uso de mascarillas cubriendo nariz y boca todo el tiempo. Es muy, muy importante. Sí, ahora vemos en pantalla este análisis que usted hizo de la distribución de muertes. ¿Quiénes son los que están muriendo actualmente?
Pues ya había bajado bastante, la curva gris que se veía en pantalla era de los adultos mayores, sí. Pero ahorita ya, como puedes ver, ya está repuntando y nuevamente, pues casi el 45% de las defunciones que estamos observando corresponden otra vez a adultos mayores. Seguramente la mayoría son adultos mayores que no han sido vacunados o que están esperando su segunda dosis, pero eso es preocupante, así que por eso es delicado estar minimizando la epidemia. Y en segundo lugar, pues personas de 45 a 59 años, pues estamos hablando de más del 30% de las defunciones. E incluso gente joven de 30 a 44 años de edad ya representa el 20% de las defunciones que estamos observando. Entonces no hay que minimizar la epidemia. No hay que minimizarlo y aunque estén jóvenes, pues tampoco deben de arriesgarse, ¿no? Cubrirse pues con el cubrebocas y si se pueden ya vacunar lo más pronto posible, aunque sabemos todavía faltan varias fases en la vacunación en muchas partes del país y esta segunda dosis que es fundamental para prevenir ya sea la enfermedad grave o en su caso la muerte. Doctor, como siempre, muchas gracias. Encantado, Alejandro. Muy buenas noches. Gracias al doctor Arturo. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.